con Frank. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo, les pedimos disculpas por la demora, a este acto organizado por el Centro de Estudios Históricos, Políticos y Sociales Felipe Varela. Ahí ahora sí están todos los expositores. Hoy tenemos el enorme gusto de contar con la presencia de Estela Caloni, Rubén Dri, Enrique Martínez, Mario Porto, León Pomer y Norberto Galazo. Bueno, desde el Centro de Estudios hace tiempo que estamos tratando de organizar y proyectar este acto porque creemos que es fundamental para el momento actual de América Latina contar con las reflexiones de investigadores tan relevantes como los que hoy nos acompañan, que son integrantes de nuestro Centro de Estudios. Creemos también que volver a la historia es fundamental para seguir reflexionando, por eso es que aprovechamos esta oportunidad para hacer la presentación del libro Las Proclamas de Felipe Varela, El mitrismo y la Unión Americana. Y queremos agradecer especialmente a Coligüe porque el libro es una coedición con esta editorial y realmente creemos que es una apuesta importante poder quebrar los preceptos de esta cuestión más mercantil en buscar los materiales y los textos para poder hacer circular y hacer conocer la otra historia. Así que queremos agradecer especialmente a la editorial Coligüe. Un aplauso. Bueno, vamos a comenzar. Para comenzar el acto va a hablar Estela Caloni, periodista y escritora, fue corresponsal en países en guerra en América Central y otras regiones en la década de los 70 y los 80. Colaboró en distintas publicaciones en Argentina y en otros países de América Latina. Es autora de los libros Operación Cóndor, Pacto Criminal, Evo en la Mira, CIA-IDEA en Bolivia, entre otros. Bueno, eso de que el que llega último, mejor parece que no, aunque los últimos serán los primeros, como se dice. Bueno, yo pensaba que íbamos a tener un descansito, pero bueno, hemos corrido un poco este día, como hay tantas novedades en el mundo. Como vamos a hablar de América Latina, quiero recordar el periodo que estamos viviendo de una gran expansión global, de un imperio en decadencia con sus aliados más decadentes aún. Pero por eso es un momento muy complejo, muy difícil. Y en este momento, para empezar, por solidaridad quiero referirme al caso de Panamá, que por estas horas la población está siendo duramente reprimida en el área de Colón, porque les quieren vender unas tierras que son del Estado de Colón y que son las que permiten que ellos alquilen a esa zona libre y que entre este dinero para educación y otras cosas que ya va a dejar de entrar. Pero eso no sería lo grave. Lo grave es que hace 4 días se admitió que se está colocando la 13 base de Estados Unidos en Panamá, después que se había logrado después de 1989 cuando invadió Estados Unidos, pero a fines del 99 se levantó definitivamente el Comando Sur, que era una zona que dividía el país, una zona colonial. Ahora, lamentablemente, en todas las costas del Pacífico y del Atlántico hay bases aeronavales. Esta es la 6ª base aeronaval en un país que no tiene ni fuerza aérea, ni marina, ni nada. Entonces, es muy dramática la situación y conjuntamente con este anuncio han entrado los primeros 200 marines a Guatemala. Así que nosotros estamos viendo cómo se está armando en Centroamérica este aparato feroz que en un momento en que Estados Unidos y sus asociados están desarrollando guerras coloniales en Medio Oriente y en que lamentablemente la desinformación y los silencios que abarcan no solo a los medios del sistema, sino también lamentablemente a muchos de nuestros medios,
y que ha horadado el pensamiento de muchos intelectuales que han permitido que se cometan estos genocidios del siglo XXI, tanto en Afganistán como en Irak, como en Libia, lo que está pasando en Somalia, están extendiéndose hoy al Líbano, vienen por Irán, e irán por mucho más, Mali, Costa de Marfil, muchísimo que no se está sabiendo aquí. Pero si nosotros no nos miramos en este espejo, no vamos a entender lo que tenemos que hacer como un continente en resistencia. Entonces, mientras se está viviendo esta expansión global, nuestro continente, nuestra América Latina, está viviendo un periodo extraordinario de integración que ha dado saltos de calidad desde aquellos primeros esbozos de integración que estaban en términos económicos especialmente, y cómo hemos avanzado en esto, a pesar de que tenemos dentro de ese proyecto muchos caballos de Troya, que son los países que han estado cayendo y en los últimos tiempos en manos, lamentablemente, Centroamérica. Ha sido gravísimo, y después del golpe de Honduras, y bueno, no queda mucho en Centroamérica en este momento para defender, para hacer el tipo de resistencia que nosotros pensábamos que íbamos a tener en conjunto en este periodo histórico. Nosotros estamos viviendo un proyecto de emancipatorio, es una integración emancipatoria. Por eso, cuando comparan las cosas con la Unión Europea, hoy bastante destruida, nosotros tenemos que pensar que nuestro proceso es emancipatorio, es muy distinta a una integración de corte netamente capitalista, con los sentidos que le daban los países que todavía siguen soñando con volver a ser los grandes colonialistas en este siglo XXI. Lamentablemente, ese sueño de esto que nos comparaban permanentemente, si la unidad de América Latina podía ser parecida a la Unión Europea, yo quiero decir algo que no se ha estado viendo. Ese es otro espejo donde tenemos que mirarnos, porque esa Europa unida, esa unidad europea fue atacada de bases, fue atacada como ese ataque que se hace a las piernas para empezar a derribar a un ser humano, como a un país, ese ataque por debajo. Y nosotros hemos visto que ellos los gobernantes europeos que ellos habían logrado imponerse parecían a los gobernantes europeos que teníamos, a los gobernantes que teníamos nosotros acá en América en los años 90. Si nosotros nos acordamos de nuestra historia en los años 90 y observamos lo que se pusieron en Europa, estaban perfectamente colocados, porque ya en 1992 el señor Wolfowitz, cuyo nombre no podemos olvidar como uno de los personajes siniestros en la historia de las asesorías del imperio, había dicho que cuando surgiera cualquier bloque, que estábamos en unas condiciones extraordinarias, desaparecida la Unión Soviética, desaparecida todo amenaza, como ellos consideraban, para Estados Unidos, si surgía algún bloque importante y de países amigos que pudiera ser competitivo con Estados Unidos, había que disuadir a los amigos o socios, y si no se podía disuadirlo por las buenas, diríamos, bueno, habría que tomar otras medidas. Bien lo han denunciado algunos economistas de Estados Unidos que no se estudian mucho por aquí, como Harris, que denunciaba que la guerra de Irak no solo era por el petróleo y por todo esto, sino por el euro. Golpear al euro era fundamental. Y decían también que Europa estaba condenándose a sí misma, porque Europa en ese momento podía comprar el petróleo donde quisiera. Con el paso del tiempo, de lo que estamos viendo, Europa va a tener que ir de rodillas a pedir el petróleo, como antes íbamos nosotros, antes de que existiera Venezuela para América Latina como existe hoy.
Y esta relación continuó porque Estados Unidos, con el tema de la guerra antiterrorista y antisubversiva también, finalmente estamos en otra guerra fría, un poco más disfrazada, con esta historia también logró que Europa pusiera mucha cantidad de dinero para las guerras coloniales que están llevando adelante. Se vaciaron las arcas europeas, a pesar de que se robaron los dineros del Estado libio, una gran cantidad, casi cerca de 300 millones de dólares. Y entonces vemos cómo cayó Europa, hasta el punto de que nadie dice hoy que hay dos golpes de Estado en Europa económicos, que son los gobernantes que le impusieron los organismos financieros internacionales, tanto a a Italia como a Grecia. Y esto es un golpe de Estado. ¿Qué diríamos nosotros si un día vienen y nos ponen un gobierno, que ya lo intentaron en algún momento cuando el Fondo Monetario ofrecía venir a salvar al país en los tiempos de la Rúa, de la Alianza, que hicieron una oferta extraordinaria? ¿Qué diríamos nosotros si no un golpe de Estado? Bueno, ellos son muy civilizados y no dicen golpe de Estado, pero eso es lo que está sucediendo. Entonces, mirando lo que le está pasando a la población europea, que ha despertado de un sueño del bienestar eterno a una realidad de la más brutal índole de aquella neoliberal que nos afectó a nosotros, vemos cómo ese pueblo está. Y ya no nos pueden dar consejos a nosotros, porque eran muy dados a darnos consejos, y había una mentalidad colonial nuestra que siempre estaba esperando esa voz. Pero este continente, en este periodo histórico, ha creado su propio pensamiento antihegemónico, como es el bolivarismo, donde también entra el mundo marxiano, donde también entra el marxismo, donde entran una serie de una masa teórica extraordinaria que nos asegura a nosotros una originalidad en este periodo histórico, en el que todavía nos falta realizar una campaña muy seria y severa y creativa e imaginativa contra lo que es el contenido más importante, que son las guerras de cuartas generaciones, que son los medios masivos de desinformación, de mutilación, porque mutilan la conciencia, mutilan la humanidad, mutilan los principios, mutilan la cultura, mutilan la educación, no solo a través de la desinformación, sino a través de los entretenimientos, que son los más grandes desculturizadores que hemos tenido en las últimas décadas. Entonces, frente a esta idea, yo creo que rescatar nuestros valores, y en un momento como este a nuestro Felipe Varela, y a todo lo que es nuestra historia profunda. Por eso es tan importante rescatar nuestros valores del pasado, nuestra historia pasada, la verdadera, no la que nos contaron, sino la que nosotros necesitamos poner a vivir en este periodo histórico. Y creo que es importantísimo cada paso que damos en función de la descolonización cultural, que es necesaria ya y ahora, porque esa descolonización cultural viene de una enorme toma de conciencia con la que ya no podemos ser engañados, ni cautivados, ni convertirnos en poblaciones cautivas de un proyecto que va contra nuestros pueblos, que va contra nosotros y que propone una recolonización continental, un proyecto geoestratégico de recolonización de nuestro continente contra el que tenemos que luchar. Y solo se lucha con eso, contra cualquier colonialismo, con la unidad de los pueblos, la eliminación de las miserias políticas a veces, al tener que presentar un proyecto unitario donde no caben ni los egocentrismos ni ninguna de estas miserias políticas que no tienen nada que ver con una historia de la izquierda o del progresismo, del peronismo, aquel verdadero, aquel que luchó en sus bases, del peronismo, de todo lo que hoy tenemos
en nuestros países. Yo creo que estamos, y voy a terminar porque yo somos muchos, es un tema muy lindo para trabajarlo en conjunto, porque es un tema que nos obliga a todos a rescatarnos desde los rescoldos de muchos fuegos y de muchas cenizas, de muchas muertes y resurrecciones que ha tenido nuestro continente. Pero este es el siglo nuestro. Esta, como dice Evo Morales, es la hora de los pueblos. Si nosotros no detenemos esa maquinaria imperial, y la podemos detener todos juntos, pero no todos juntos integrados solo los países, sino integrados nuestros pueblos, integrados nuestra vida política, con una derecha de una pobreza impresionante, la derecha más financiada desde el exterior que ha existido en nuestra historia, hasta en los más ínfimos detalles hay financiación para esa derecha. Lo estamos viendo ahora, poner la mirada sobre Ecuador porque perdieron Venezuela. La gente dice, ay, pero tantos votos, un poquito más. No, señores, Venezuela ganó contra todo el aparato del imperio puesto allí. No solo sobre Venezuela, sino sobre nuestros países, para que nuestros medios fueran cómplices de toda la trampa que pensaban hacer. No nos hemos librado de ninguna amenaza, pero sí nosotros nos hemos empezado a poner de pie. Ninguno de nosotros debe dejar que esa línea en que estamos parados, levantándonos de tantos azotes, de los 400 golpes, como decía aquella película francesa, nosotros estamos levantándonos los 400 golpes y nos estamos levantando con mucha dignidad. Esto tenemos que mantenerlo, y para sostener esto se necesita la conciencia crítica, la conciencia política, la conciencia de que el trabajo colectivo y el trabajo unitario es lo que nos salva de cualquier sueño colonialista de los que están en decadencia y por lo tanto están dando saltos a un vacío, pero no es tan vacío porque debajo de ese vacío estamos todos nosotros, los pueblos hermanos. Llamo también a que seamos solidarios con los pueblos de Siria, con el pueblo libio, que hoy, después de tantos meses, están bombardeando con gases Beni Walid, un pueblo donde hay unas tribus que son muy resistentes, están persiguiendo, están intentando crear la guerra en el Líbano. Ese atentado no es de ningún sirio y nosotros ya sabemos quiénes hacen los atentados cuando quieren hacer otras cosas. Entonces, aprendamos a vivir de pie, aprendamos cuál es el enemigo principal, no perdamos la mirada estratégica y aprendamos de ese enemigo cuáles son los elementos de contrainsurgencia, las guerras psicológicas en la que intervienen nuestros medios, y que es una guerra atroz, porque los primeros que disparan el misil que va a matar a mucha gente de nuestros pueblos son esos medios masivos de comunicación que han sido tomados por el poder hegemónico y que pretenden cautivar a toda la humanidad para hacernos esclavos y ser los colonizados de este periodo histórico. Pues no decimos a esa colonización, a esa recolonización, y sí a la vida, a la dignidad, a la justicia social, a nuestros pueblos en la vida. Nada más quiero decirles porque sí vengo con la sensación de que tenemos que ser solidarios, porque al ser solidarios con nuestros pueblos estamos siendo solidarios con nosotros. No permitamos que sigan matando a otros pueblos hermanos con los que tuvimos asociaciones extraordinarias como el Movimiento de No Alineados, y que podemos tener hacia el futuro otras asociaciones. No podemos permitir un solo muerto más en esa zona de guerra, y a eso los convoco. Bueno, ahora vamos a continuar con unas adhesiones que nos han llegado para saludar el acto.
Adherimos a la presentación del libro Las proclamas de Felipe Varela y felicitamos a sus autores por esta importante iniciativa. Licenciado Marco Rosselli, director del Instituto Superior, doctor Arturo Jaureche. Un abrazo y una adhesión a esta iniciativa tan valiosa, Alfredo Ferraresi de la Sociedad. Estimados compañeros, les hago llegar mi adhesión al acto de presentación de las proclamas de Felipe Varela desde esta tierra boliviana que lo cobijó como hijo de la patria grande. Un gran abrazo para todos. Guido Chávez. Bueno, ahora vamos a continuar con las exposiciones. Quisiera apuntar simplemente algunas reflexiones imposibles de desarrollar en poco tiempo sobre tres aspectos fundamentales de la totalidad que conforman los movimientos sociales, el Estado y el poder popular. Problemas que hoy están en debate en América Latina, en los procesos populares que estamos viviendo, en la construcción de una nueva sociedad, de un nuevo tipo de Estado. En primer lugar, no es la primera vez que surgen movimientos sociales. De hecho, los movimientos sociales surgen con el capitalismo, es decir, cuando se rompen las estructuras de los feudos y se fractura la sociedad en una totalidad, en una universalidad que es el Estado y una parcialidad que está conformada por la sociedad civil y por el mercado. Ahí es donde propiamente surgen los movimientos sociales, que se distinguen de los movimientos políticos en la medida en que los movimientos sociales tienen acotado completamente su margen de acción, su construcción de poder es una construcción de poder totalmente limitada, siempre tiene que ver con objetos específicos, particulares, no tiene que ver con la totalidad de la sociedad como es propiamente el proyecto político a que apuntan las organizaciones políticas. Pero, sobre todo en la década del 90, cuando los sectores populares sufren su mayor derrota política, cuando se encuentran con la impotencia política, comienzan su reconstrucción como sujeto en los movimientos sociales. Es ahí donde florecen los movimientos sociales como movimientos que apuntan a lo político, pero que en realidad todavía permanecen encerrados en los límites propios de lo social. Surgen en ese momento algunos movimientos sociales que aparecen como políticos, como el zapatismo, por ejemplo, como el movimiento de los trabajadores sin tierra de Brasil. Digo, son movimientos sociales que apuntan a lo político, pero que en realidad quedan todavía enmarcados propiamente en lo social. Y esto se difunde por toda América Latina, pero es una novedad la cantidad de movimientos sociales, a su vez, que desde ahora en más forman parte constitutiva de la construcción de los nuevos estados latinoamericanos. Y por lo tanto, poder repensar los movimientos sociales en esta etapa de construcción latinoamericana, en este momento de construcción de la patria grande, es una de las tareas fundamentales. Tarea que está muy conectada con la reconstrucción del Estado o con la construcción del nuevo tipo de Estado. Tenemos que pensar la totalidad político-social como un sujeto colectivo, sujeto histórico, que se va realizando dialécticamente y que por lo tanto va cambiando, se va reconstruyendo, va renaciendo en un proceso dialéctico en el que nosotros nos encontramos en este momento con un salto cualitativo como el que está expresando los movimientos populares. Por lo tanto, la absoluta necesidad de repensar los movimientos sociales con el Estado. Para eso, cosa que aquí no puedo naturalmente desarrollar, yo he tratado de ir investigando desde Hegel para acá, tratando de pasar por Marx, por Lenin, por García Linera, tratando de repensar el Estado en esta nueva etapa. En primer lugar,
la concepción hegeliana del Estado tiene un aporte fundamental, ¿no es cierto?, que lo va a recuperar Gramsci, que lo va a recuperar Marx, vamos a ver, ¿no es cierto?, que lo recupera Linera, y que es considerar al Estado no simplemente como un aparato, como algo separado de la sociedad, sino como la totalidad universal particular, universal expresada directamente por el Estado y lo particular expresado por la sociedad civil, como dos momentos dialécticos de una totalidad. Por lo tanto, un Estado complejo que no se puede simplificar simplemente en un aparato, como de hecho se hizo después en cierto nivel del marxismo ortodoxo, pero no de Marx, porque en Marx nosotros tenemos concepciones del Estado no desarrolladas por él, pero concepciones del Estado que recuperan esta totalidad de la dialéctica de universal particular del Estado y la sociedad civil. Efectivamente, Marx dice, en la ideología alemana, el Estado es la forma bajo que los individuos de una clase dominante hacen valor sus intereses comunes y en la que se condensa toda la sociedad civil de una época. Entonces, dos aspectos. Primero, el aspecto instrumental propio de lo que podríamos denominar el aparato del Estado, y el aspecto de la condensación de la sociedad civil, o sea, de la totalidad. Eso lo tiene presente Marx precisamente cuando va elaborando el Capital, cuando va sacando los apuntes que se publican hoy como los Grundrisse. En esos apuntes él elabora 4 proyectos distintos de la totalidad sociopolítica, y en esos cuatro planes aparece el Estado como condensación o como síntesis. Resumo el primer plan. El primer plan dice así: entonces, en el primer plan de esos planes figura como primer momento las determinaciones abstractas generales que corresponden en mayor o menor medida a toda la forma de sociedad. O sea, las determinaciones abstractas generales corresponden a lo que Hegel denominaba el universal abstracto como primer momento de la dialéctica. El segundo momento dice: las categorías que constituyen la articulación interna de la sociedad civil y sobre las cuales reposan las clases fundamentales, capital, trabajo asalariado, propiedad territorial, sus relaciones recíprocas, sociedad y campo, las 3 grandes clases sociales, etc. Es decir, todo esto lo incluye Marx en el Estado, en el momento de la sociedad civil. Finalmente, el tercer momento, el del universal concreto hegeliano, dice Marx: síntesis de la sociedad civil bajo la forma de Estado, considerada en relación consigo misma, las clases improductivas, etc. O sea, el Estado como una complejidad que abarca la totalidad. Esa misma complejidad que después se ha simplificado unilateralizando simplemente la parte instrumental del Estado, con lo cual nos queda un Estado completamente desvalorizado, simplemente como un instrumento que puede ser dejado de lado. Será Gramsci quien recupere precisamente el momento de la sociedad civil en el Estado como una totalidad dialéctica. Estado y sociedad civil que constituyen una totalidad. Y esa misma concepción es la que hoy recupera Linera, el vicepresidente boliviano, que nos habla de 4 momentos fundamentales del Estado, o 4 dimensiones del Estado. El momento estructural o el momento material del Estado, el momento propiamente instrumental del Estado, el momento ideal del Estado, el Estado como idea, como símbolo, como percepción, el momento de la correlación de fuerzas, es decir, el Estado como lucha, el Estado como conflictividad, y finalmente el monopolio exitoso del Estado, o sea, el Estado finalmente, que debe tener un monopolio, pero ese monopolio es el monopolio de un Estado popular o de un Estado social y democrático, como lo expresa Hugo Chávez en la proclama para de la campaña para la elección, que finalmente le resultó completamente exitosa,
y que dice lo siguiente: desatar la potencia contenida en la Constitución bolivariana, logrando la irrupción definitiva del nuevo Estado social y democrático, de derecho y de justicia, mediante la consolidación y expansión del poder popular. O sea, el poder popular como momento fundamental de la construcción del Estado. O sea, no el poder popular como algo que está fuera del Estado. Nada está fuera. Esto conforma una totalidad. Solamente que el momento del poder popular no es el momento del estructural, digamos así, o instrumental del Estado, pero es un momento fundamental de esta construcción del nuevo Estado. Entonces, mediante la consolidación y expansión del poder popular a través de las misiones y grandes misiones socialistas y el autogobierno en poblaciones y territorios específicos conformados como comunas, entre otras políticas. O sea, y aquí entra nuevamente el tema de los movimientos sociales que muchas veces se consideran independientes o completamente autónomos del Estado, no considerándose en cambio como lo que debieran ser como momento de esta construcción que es total, pero que la totalidad no significa de ninguna manera la pérdida de los momentos diferentes que se articulan dialécticamente, pero que solamente puede ser un Estado democrático, social, en la medida que hay una verdadera construcción de abajo hacia arriba, o sea, en la medida que hay una verdadera construcción de poder popular. Así como hay una construcción de abajo hacia arriba, hay una construcción también de arriba hacia abajo. Es decir, esta es una construcción dialéctica en la cual, si no logramos precisamente esta articulación de este nuevo sujeto que ha aparecido en América Latina, que son los movimientos sociales, con el momento específico del Estado, ¿no es cierto?, no vamos a poder lograr precisamente la construcción de este nuevo Estado que necesitamos hoy en la construcción de la patria grande. Con respecto al poder popular, en el chavismo todavía hay determinados aspectos que me parecen sumamente importantes. En primer lugar, el poder popular está constituido por diversas instancias que deben articularse. Precisamente uno de los problemas que tenemos abajo, que tenemos con los movimientos sociales, es la fragmentación. La determinada autonomía relativa que deben tener los distintos movimientos no se debe traducir, no se debe expresar como una fragmentación, sino como momentos que se deben articular. Solamente de esa manera podemos tener realmente la construcción de un gran movimiento popular. Por otra parte, solamente la construcción del poder popular garantiza la dignidad del reconocimiento, garantiza el reconocimiento de la dignidad del sujeto humano. Es decir, la dignidad del sujeto no es un regalo que se hace desde arriba, no se hace desde un Estado puesto arriba, sino que es una construcción que se logra en la lucha. Precisamente construyendo poder popular se construye dignidad. En la medida en que nos construimos como sujetos, construimos nuestra dignidad. Por otra parte, si queremos erradicar la pobreza se va a erradicar finalmente cuando haya una construcción de poder popular fuerte. Estoy expresando conceptos, características planteadas por el chavismo. Es decir, para erradicar la pobreza, el sujeto tiene que ser dueño de sus propios instrumentos de trabajo, tiene que ser dueño de su propia actividad, tiene que ser capaz de reproducirse a sí mismo, de reproducir sus condiciones de vida. Pero eso significa construir poder. Sin construir ese poder es absolutamente imposible erradicar la pobreza. En último término, la vamos a mitigar desde arriba hacia abajo con determinadas dádivas, pero eso no significa de ninguna manera eliminar la pobreza. Y por otra parte, para esta construcción del poder popular como momento de la construcción del nuevo Estado, se necesita una educación popular como fuerza impulsora de la movilización consciente del pueblo, orientada a la restitución definitiva del poder popular.
Es decir, la educación debe estar orientada también a esta construcción del poder popular, que finalmente también debe ser capaz de gestionar. Es decir, no simplemente apoyar, no simplemente hacer reivindicaciones desde abajo hacia arriba, sino ser protagonista, también ser capaz de gestionar. Yo creo que estas son características a ser desarrolladas en una nueva concepción de nuestras sociedades latinoamericanas, donde estamos construyendo un nuevo Estado en el cual los movimientos sociales como nuevo sujeto constituyen un momento fundamental, y ese momento fundamental se constituye construyendo poder popular. Muchas gracias. Bueno, continuamos con las adhesiones. La Asociación de Empleados de Farmacia envió un saludo y su adhesión a esta iniciativa tan importante para el momento político que vivimos. Firma Alfredo Ferraresi, secretario general. A los compañeros de la corriente política de Discépolo y el Centro de Estudios Históricos, Políticos y Sociales Felipe Varela, y a los oradores presentes. Les hacemos llegar nuestro saludo y adhesión como compañeros de ruta en la tarea por la clarificación de la conciencia histórica del pueblo argentino, condición indispensable para la maduración de una conciencia política nacional, en la certeza de que una y otra vez nos encontraremos en diversos foros y tribunas militantes uniendo esfuerzos. Un abrazo militante, Partido Patria y Pueblo, Socialistas de la Izquierda Nacional, Centro de Estudios Nacionales Arturo Jaureche. Desde la Organización Social y Política de los Pibes celebramos y acompañamos los esfuerzos que se vienen realizando desde el Centro de Estudios Históricos Felipe Varela para recuperar la historia de las luchas populares que el bloque dominante pretende ocultar en todas las épocas. Entendemos la tarea del centro como una tarea militante que contribuye a los debates necesarios para seguir avanzando en la profundización del proyecto nacional y popular que conduce la compañera Cristina. La lucha por recuperar la historia de los procesos populares es también una lucha por la soberanía de nuestro país y de nuestra América. Lito Borelo, coordinador nacional de la Organización Social y Política Los Pibes. Bueno, queremos agradecerle a Rubén Dri, filósofo, teólogo y docente de la Universidad de Buenos Aires, y realmente agradecerle su obra, ¿no?, para aquellos que la admiramos y sentimos que nos ha aportado y nos aporta herramientas para pensar la realidad. Así que bueno, un agradecimiento por compartir con nosotros este día. Y también a Estela, que siempre nos trae información que desconocemos y que por momentos creo que a todos nos genera sorpresa y preocupación, pero creo que fundamentalmente conciencia de la necesidad de seguir formándonos y estar informados, como ella decía, para continuar luchando. Así que también queremos agradecerle a ella. Bueno, ahora vamos a compartir la exposición de Enrique Martínez, ingeniero químico en UBA, con formación económica posterior, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial del año 2002 al 2011, secretario de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación 2000-2001, 1985-1987, diputado nacional 1999-2000. Desarrolló actividades vinculadas con la educación y las pymes en el ámbito público y privado durante más de 30 años. Le damos la palabra. Muchas gracias a quienes me convocaron pensando que podía hacer algún aporte en esta reunión. Yo voy a tratar de ordenar mi presentación alrededor de la consigna América Latina ayer y hoy, es decir, dónde estamos, cuáles son nuestras potencias y limitaciones, y en alguna medida tratar de explicar ambas cosas desde el ayer. En todo tiempo histórico, aquí hay historiadores de gran relevancia, no hace falta mencionarlo, ha habido miradas conservadoras y miradas transformadoras sobre la realidad.
El punto es que, además, en un sistema como el capitalista, hay tendencia muy clara a la concentración de poder y a la generación de situaciones injustas estables. Ahora bien, a principios del siglo pasado, esas situaciones injustas eran miradas por los que estaban sometidos a la injusticia de una manera distinta de lo que sucedió a fin de siglo. Desde el tiempo en que mi padre, allá por la década del 20, sabía que si pudiera acceder a ser maestro de escuela o empleado de banco, tendría un ascenso social, hasta el tiempo en que la sociedad de masas generó una existencia de una clase media muy importante, que tenía capacidad de ahorro y que estaba permanentemente asustada por la posibilidad de que los gobiernos le eliminaran esos ahorros o se apropiaran de ellos. Vale decir, desde aquel tiempo donde los humildes imaginaban que subir un escalón era progreso, hasta el tiempo, al cabo de un siglo, en que la clase media había subido cierta cantidad de escalones, pero permanentemente tenía miedo de perder la escalera y caerse del lugar donde estaba, se dio un proceso en el capitalismo donde la hegemonía del capital financiero y su capacidad de destruir riqueza fue tan feroz que se llevó todas las lógicas por delante. Ya conservar perdió parte de su sentido, porque no se puede conservar lo que es vértigo y lo que es inestable. La cúspide de ese sinsentido fue el esfuerzo en la globalización del imperialismo de instalar una misma manera de mirar la vida económica en todo el continente. El consenso de Washington fue, paradójicamente, su triunfo y su más dolorosa o abrupta derrota desde el punto de vista del discurso, porque consiguieron que en todos lados se defendiera la misma mirada sobre el futuro económico, y al demostrarse en todo lugar que la práctica fue un rotundo fracaso, se quedaron sin discurso. Es decir, tuvieron una derrota práctica y una derrota ideológica. Y esa derrota práctica e ideológica, con todo el retroceso de calidad de vida para centenares de millones de personas que se dio en la última década del siglo pasado, posibilitó el reemplazo de los gobiernos encuadrados en el Consenso de Washington por otros que explícitamente reconocen aquello como un fracaso, saludan ese fracaso como una perspectiva positiva y no quieren repetirlo. Es decir, el discurso homogéneo, si se busca el denominador común, de la gran mayoría de los gobiernos de América Latina, intenta avanzar por un espacio transformador. El punto es que los caminos prácticos han intentado fórmulas diversas para mejorar las condiciones de vida de los pueblos. Han tenido éxito en muchos casos, pero difieren en los caminos. Hay muy pocas cosas comparables entre la estrategia venezolana o boliviana y la estrategia brasileña o la argentina. El punto es, si buscamos un denominador común para el continente, ese discurso transformador aún no ha podido construir una fórmula común que permita sacar al lucro y al mercado, que son la esencia del capitalismo, del centro del sistema. Lo sigue ocupando, aun cuando el consenso de Washington se haya pulverizado, a través de la forma en que se ordena la economía. Veamos algunos ejemplos que caracterizan una situación. Entre los países de Latinoamérica hay un discurso con enorme vocación de cooperación, pero esa cooperación
no ha superado la instancia de la educación, que es donde más se desarrolló, en algún plano de la salud, pero no de lo productivo. Los países de Latinoamérica comercian mucho más entre sí, pero no cooperan económicamente mucho más entre sí, porque los actores siguen siendo esencialmente los mismos que eran antes. Los estados intervienen, pero intervienen en una mecánica de alguna manera menor. Una explicación adicional, fáctica, concreta, una evidencia fáctica, concreta, adicional de eso, es que el Banco del Sud, por ejemplo, sigue siendo una hipótesis. Ayer, Bolivia tomó dinero en el mercado financiero internacional por primera vez luego de 100 años. Y la derecha argentina festeja que Bolivia tomó 500 millones de dólares al 5%, mientras que Argentina desaprovecha esa oportunidad. En realidad, las miradas transformadoras de Latinoamérica deberían lamentar que Bolivia haya tenido que pedir 500 millones de dólares en el mercado internacional en lugar de pedírselo al Banco del Sur. Salvo en Venezuela y algo en Bolivia, no hay saltos cualitativos en la composición de los grupos hegemónicos de la economía. La presencia multinacional sigue siendo absolutamente generalizada. Definen la política automotriz, la política electrónica, la minería, nada menos, de manera absolutamente dominante. La política de insumos para el agro. El problema de la tierra está siendo discutido en niveles muy superiores a los de hace una generación, pero está muy lejos de ser resuelto. Muy lejos. Venezuela ha expropiado tierra, Bolivia ha expropiado tierra, en Brasil la discusión es infinitamente más dura. El movimiento Sin Tierra es un movimiento de reclamo, de resistencia, más que de cooperación con el gobierno. Y en la Argentina, ni qué decir, con un proyecto de ley que intenta ser presentado al Congreso, avalado por el secretario de Agricultura, que simplemente sustenta la tesis Monsanto sobre la propiedad de las semillas en la Argentina, y además donde todas las semanas hay un incidente grave en algún punto de la Argentina sobre el problema de tierra, y hemos perdido compañeros en los últimos meses de una manera dolorosa, lamentable y acumulativa. Todos los países de la región, incluso Venezuela, creen en el crecimiento del Producto Bruto con un estado de bienestar asociado. Es decir, en Venezuela tiene cierta forma, en Bolivia tiene cierta forma, en Chile, con un pensamiento liberal, tiene una forma parecida, en la Argentina tiene otra, pero el concepto de que hay una atracción a través de las grandes empresas, algunas públicas y muchas privadas, que inevitablemente concentra, que inevitablemente deja perdedores, y que a los perdedores los asistimos con una lógica bastante similar a la del mundo central en la década del 30 y posteriores. Es una lógica que se instala como lógica práctica, que a veces coincide con el discurso transformador y a veces difiere del discurso transformador. En ese proceso estamos, en un discurso y en una práctica que a veces coincide y a veces no. Mi sensación es que las claves de la transformación duradera, estable, sustentable, usemos el término que más nos convenza, está en la redefinición de metas colectivas, de conducciones políticas con mucho grado de participación, de debate crítico, de análisis de los pendientes, más que de festejo de los logros. Hay que festejar los logros, pero si no analizamos los pendientes, avanzamos hacia el ombliguismo como enfermedad de la transformación. La gradual transformación del papel del mercado en el ordenamiento de la vida, sea en términos tan categóricos como lo busca hacer la revolución bolivariana, o en otros términos que sean adaptados a la realidad de cada país, es un imperativo absolutamente necesario para sostener
que hemos vencido a los conservadores, que hoy, fíjense, y el ejemplo argentino es muy interesante, no es que el proceso político argentino no tenga oposición. Lo que pasa es que la oposición tiene reflejos que son los reflejos del consenso de Washington y saben perfectamente que si los explicitan serían lisa y llanamente denostados masivamente en la sociedad. En lugar de ser conservadores, se han convertido en reaccionarios. No quieren conservar, quieren volver atrás a una situación injusta. Sí. La posibilidad de los transformadores es muchísimo mayor que en la época del discurso único y muchísimo mayor que hace 80 años. El punto es que el desafío que tenemos es advertir que no hay un camino lineal de transformación. Claro. Hay mucha más gente adentro hoy que hace 20 años, pero queda muchísima gente afuera. Y para que esa gente que está afuera esté adentro, no basta con crecer. Hay que transformar paradigmas, estructuras, relaciones. No basta con administrar ordenadamente el sistema capitalista. Hay que cambiar el sistema capitalista. Ese es el desafío pendiente en Latinoamérica. Bueno, vamos con las últimas adhesiones al acto que estamos celebrando. La Juventud Sindical y su referente, diputado nacional Facundo Moyano, hacen llegar su adhesión al acto con un saludo a los compañeros del Centro Felipe Varela y a su director Norberto Galazo por su compromiso inclaudicable con la lucha de nuestro pueblo. Vive la esquizofrenia, ¿no? Sí. No nos ofendamos, muchachos, por favor. Adherimos de la Juventud Gráfica Bonaerense a la charla América Latina, ayer y hoy, porque la unidad de nuestra América es una cuestión práctica y un anhelo histórico. Desde los albores mismos de la independencia latinoamericana, nuestros libertadores alentaron la idea de construir una patria grande, justa, libre y soberana. También hacemos extensivo el agradecimiento y le brindamos un caluroso abrazo de los trabajadores gráficos por su aporte y difusión a la historia de los de abajo, de los malditos, al profesor, compañero Norberto Galazo, sabiendo que solo el pueblo salvará al pueblo. Leonel Núñez, Juventud Gráfica Bonaerense. Sí. FOETRA adhiere a este proyecto en forma de libro que recupera una parte de nuestra historia, en camino a la patria latinoamericana. Secretaría de Cultura de FOETRA, Mónica Ingravide y Carlos Ruiz. Desde la Corriente Nacional Popular Latinoamericana adherimos al presente acto. Estamos convencidos de que para profundizar el proyecto nacional y popular, iniciado hace casi una década en Argentina, es necesario continuar luchando, organizando y formando conciencia popular. Ustedes son ejemplo de ello. Bueno, quería aprovechar para hacer una invitación y para convocarlos. Desde el Centro de Estudios creemos necesario hacer este tipo de expresiones y de exposiciones que son más masivas, pero que a la vez se pierde la posibilidad de hacer un intercambio más cercano donde cada uno puede expresar sus posicionamientos, donde se puedan armar espacios de debate, ¿no? Entonces, esta mesa de alguna manera sirve como presentación de un ciclo mayor donde vamos a poder tener la posibilidad de charlar con cada uno de ellos sobre las temáticas en las cuales son especialistas, ¿no? Recién escuchábamos a Enrique Martínez y realmente cuántas preguntas en torno a los desafíos económicos, al tema de la industrialización, de la minería, el tema agrario. Bueno, vamos a tener la posibilidad de alguno de los próximos viernes que nos pueda acompañar en el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo. Con respecto a esto, a este ciclo, ya hay programadas 2 charlas. Por ahí está circulando después el programita, lo pueden ir a buscar. Una
justamente que va a dar este viernes León Pommer, Néstor Kirchner y la Unidad Latinoamericana, del no al ALCA a la construcción de la UNASUR. Y la segunda, el viernes 2, Norberto Galazo presentando su libro El arte de combatir alegremente, que son sus polémicas, editadas por Instituto Jaureche. Polémicas con varios autores, con varios pensadores, así que solo algunas de las que tuvo, en realidad. Algunas. Bueno, ahora vamos a presentar a Mario Porto. También, ya que estamos con los avisos, comentarles que en la entrada pueden retirar un cronista del Bicentenario. El Cronista del Bicentenario es un periódico de historia que fue una iniciativa de Mario, que nos convocó, lo convocó a Norberto y a los compañeros del Centro de Estudios para poder ir haciendo diferentes, suplementos sobre temáticas históricas. Así que, están invitados a retirarlos. Mario Porto es profesor de historia, egresado del Instituto Nacional Superior del Profesorado Joaquín B. González, en el que obtuvo la medalla de oro de la Academia Nacional de la Historia y del que fue profesor de Historia Argentina Contemporánea e Historia de América Colonial. También dio clases en las universidades de Buenos Aires, Luján, La Plata, Morón y Bolonia. Fue jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires entre 2005 y 2007. Fue director general de Educación y Cultura, cargo que también ocupó entre 2001 y 2005, 2007 y 2011. Actualmente es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias a los organizadores de este evento, de los cuales me siento tan cercano y no invitado, y en el marco de la presentación del libro sobre las proclamas de Felipe Varela y del propio Centro de Estudios Históricos, Políticos y Sociales Felipe Varela. Quiero destacar la importancia de generar este espacio de reflexión, y que haya sido elegida la figura de Felipe Varela como síntesis del pensamiento que se quiere exponer. Me parece que es muy importante en este momento histórico de construcción de la unidad del sur de América. Aquí los anteriores expositores han presentado casi un programa de futuro. La reafirmación de un antiimperialismo del mundo periférico o colonial o semicolonial, la construcción de un nuevo Estado y la organización del poder popular y a su vez la construcción para América Latina de un nuevo paradigma que pueda reemplazar al modelo capitalista. Realmente los latinoamericanos, que tanto hemos avanzado en estos años en la integración, sin duda que estamos frente a desafíos muy grandes. El primer desafío es el de poder expandir el Mercosur, el transformar una unión económica en una unidad política, que el UNASUR sea la expresión de esa unidad política y que podamos pensar entre todos frente a la disyuntiva de si esa unidad va a ser la base de un proyecto popular soberano o el peligro de que sea un nuevo instrumento de dominación que beneficia nuevamente a intereses foráneos. La necesidad de una teoría de la integración propia latinoamericana y de pensar formas originales de unidad que sin duda serán confederales y que deben pensarse alrededor de la construcción de un Estado continental, industrial, de bienestar latinoamericano. No es fácil. Por lo tanto, este es un proyecto político. Como proyecto político es un proyecto cultural. Y yo diría que como proyecto cultural podríamos casi pensar los latinoamericanos en un
proyecto civilizatorio. Para poder integrarnos en igualdad de condiciones soberanas y autónomas a un mundo en donde los estados continentales industriales vienen organizándose ya desde hace mucho tiempo. Esto hay que militarlo, porque en primer lugar la idea de integración sigue siendo una discusión de militantes y de algunos sectores académicos, y tenemos que militarlo para expandirlo en búsqueda de que sea realmente un proyecto de los pueblos. Un proyecto de los pueblos que tiene, por un lado, una necesidad de agenda de futuro, en donde los pueblos entiendan el beneficio concreto que la unidad del continente les da. Recién Enrique planteaba el Banco del Sur, y así llevado a políticas alimentarias, políticas sociales, políticas educativas, políticas energéticas, debemos vincular un proyecto que pase de ser una idea romántica de la unidad del continente a una política de los estados del continente latinoamericano. Y hay que militarlo porque en esto vive el destino de nuestros países. Porque en cada elección de cada país de Sudamérica se juega el futuro de esta integración. Hace apenas 2 domingos atrás lo vimos fehacientemente cuando el destino de Venezuela era nuestro destino. Cuando se veía y se seguía la elección venezolana como si fuese la elección de una provincia de nuestra patria o de nuestra nación. Y hay que militarlo para que los pueblos puedan salir de ese prejuicio, fundamentalmente los pueblos del litoral argentino, para que puedan salir de ese prejuicio antilatinoamericanista por el cual fuimos educados durante tantos años. Por eso digo que es un proyecto político, que es un proyecto cultural y que es un proyecto militante, que no va a ser solo producto de la buena voluntad de las cúpulas, sino de una verdadera teoría de la liberación nacional y de la integración pensada desde América Latina originalmente, que pueda generar un programa concreto de integración a futuro, que sin duda va a ser necesaria una inmensa creatividad, una inmensa originalidad, que no va a ser repitiendo modelos del siglo pasado y mucho menos del XIX en el que vamos a poder lograr esta unidad. Y unido a esto, planteos vinculados al modelo económico, la discusión de la apropiación y distribución de la renta, a la construcción del Estado, como acá se ha dicho, y del poder popular y democrático. En esto la Argentina tiene una inmensa tradición, y esa tradición hay que rescatarla, porque el litoral argentino durante mucho tiempo, sintiéndose europeo, le dio la espalda a nuestro continente. Pero no es esa nuestra historia. Y esa militancia tiene que plantear una cuestión de continuidad. O sea, nosotros planteamos la unidad del continente, no solo por ser una necesidad estratégica para el futuro de nuestros pueblos, sino porque formamos parte de la mejor tradición nacional y popular de la Argentina. La idea de unidad fue idea en los inicios de la emancipación. Rescato, por nombrar a alguien, a la figura de Bernardo de Monteagudo, pero también fue la idea de Castelli, fue la idea de Anfunes, fue la idea de Belgrano, de Moreno, de San Martín, de Artigas, hay mucho más. Y realmente también fue el gran pensamiento de que quisieron construir una Argentina moderna a mediados del siglo XIX.
Por ejemplo, Alberdi y su tesis de licenciatura en Chile a mediados de siglo, donde planteaba la unidad del continente hispanoamericano desde una visión más economicista y juridicista que política. Y también fue la del pensamiento de los últimos caudillos federales, como Felipe Varela o Ricardo López Jordán. Y también la de la generación romántica de fines de siglo y de principios del siglo XX, en donde, sin duda, para muchísimos que estamos acá, la figura de Manuel Ugarte es una figura totalmente esclarecedora. Pero también lo eran de muchos militantes del socialismo, con los cuales tal vez después no hubo una unidad de concepción en los acontecimientos que vinieron después, pero que pensaban América Latina desde esa unidad, como Alfredo Palacios o el propio José Ingenieros. Y fue el pensamiento de la Reforma del 18, fue el pensamiento de Forja y del irigoyenismo y por supuesto del peronismo. O sea que esa idea de la construcción de América Latina implica un debate de ideas, una práctica política militante y el rescate de nuestros mejores pensadores. A esa generación de pensadores de los 60 y de los 70 que volvieron a plantear el tema de América Latina con una profundidad que dio un salto cualitativo muy grande. En la búsqueda de la unidad de nuestro continente pertenece Norberto Galazo. Cuando hablamos de Norberto estamos hablando de lo que es el pensamiento nacional. Hablamos de Jauretche, de Scalabrini Ortiz, hablamos de Puigros, de Abelardo Ramos, de Cook, de Walsh, hablamos de Ortega Peña, hablamos de un sinfín de Hernández Arregui, de un sinfín de hombres que no tenían por qué coincidir en todo, porque esto también es la historia de un debate, pero es un debate desde el campo nacional, popular y continental en la búsqueda de un pensamiento común. Hay mucho de originalidad en el pensamiento de estos compañeros. El poder haber pensado América Latina desde la unidad no era una tarea sencilla después de casi 100 años de educación en la diferencia, de más de un siglo de estar educados en la argentinidad, en la chilenidad, en la peruanidad, en la búsqueda de las diferencias, de los conflictos que nos enfrentaban, en las hipótesis de guerra, en los enfrentamientos diminutos entre países hermanos. El haber puesto, que toda esta generación se ha puesto en el centro de la unidad latinoamericana, como síntesis de la mejor tradición antiimperialista del continente, pero también como expresión de lo más rico del federalismo popular argentino, fue de una originalidad extraordinaria. Realmente, casi medio siglo después, con el proceso político iniciado en el año 2003 por Néstor Kirchner, este pensamiento que parecía que estaba condenado al culto de las nostálgicas bibliotecas pudo ponerse nuevamente en la circulación, en la lectura y en la admiración de esos hombres. Yo creo que sin saberlo, sin proponérselo probablemente, estuvieron todos ellos escribiendo las bases ideológicas de un proyecto político para el siglo XXI. Esa originalidad implica una visión de la historia. A mí realmente, Norberto, que esté aquí la figura de Felipe Varela me interesa por muchas cosas. Una, por no haber elegido un bonaerense. Lo dice un bonaerense. Porque es tan importante haber elegido un hombre del interior del país como era Felipe Varela. Por otro lado, un hombre que combatió a Buenos Aires, como dice estas proclamas y este libro, al mitrismo, pero también
se enfrentó al rosismo. Y no es malo decirlo, y no es malo entrar en ese debate. Y por otro lado, porque un hombre que pensaba la unidad latinoamericana, pero reivindicaba la Constitución del 53. O sea, que se hacía cargo de una tradición liberal, democrática y revolucionaria, y antiabsolutista, que fueron los orígenes también de Mayo. Y es bueno porque esta manera de pensar la historia que Norberto propone, que el centro quiere fomentar y que creo que hay que militar, primero de todo nos aleja de un debate que yo creo que está agotado en los 60, fines de los 60 o principios de los 70. Me parece que ya el debate no es el arcaico debate entre historia oficial y revisionismo histórico. Creo que hay 40 años de historiografía argentina, sí, entre los 60 y los 70 hasta ahora, para regalarle la modernidad al neoliberalismo y nosotros repetir fórmulas de hace 40 años. En segundo lugar, porque esta postura puede tomar equidistancia para buscar síntesis de ciertas antinomias claves de la historia argentina, como es la de Buenos Aires y el interior, o como es la de nacionalismo e izquierda. Porque recoge una tradición que fue mirar a América Latina desde un pensamiento que era nacional, pero que se alejaba del nacionalismo, que, como dijera Jauretche, era mirar a la patria con los ojos de los abuelos y no con los ojos de futuro de los nietos. O como diría Marx, ese nacionalismo que era capaz de ser anticapitalista en favor de la Edad Media. Y además también que distante de esa izquierda abstracta que nunca entendió lo nacional y que mientras la derecha veía un amigo en el enemigo internacional, esa izquierda veía siempre un enemigo en el amigo nacional. Por eso esa lucha, por entender la complejidad del continente, por saber que somos diferentes, pero que eso no nos significa unirnos, no unirnos. Que esa unión tiene, como se planteaba al principio, poco que ver con la historia de la Unión Europea. Y que más reunión que unión, porque es reunir lo que estuvo unido alguna vez y que las derrotas políticas y militares desunieron. Implica muchos desafíos de originalidad. Y la originalidad también implica tener una visión compleja, amplia, diversificada del pasado. No es encontrando líneas históricas prolijas que van a salvar a la patria con que se construye la historia de la patria. La historia es compleja, es contradictoria, eso lo sabemos. Las líneas se entrecruzan y en esa búsqueda hay que pensar como Norberto y como sus antecesores y sus maestros y sus compañeros de militancia política y de vida académica hicieron, es pensar desde América Latina de manera original, no negando lo universal, pero mirando lo universal, como decía Jauretche, con ojos argentinos. Y rescatar, tal vez, no ese esfuerzo difícil que es la unidad del conjunto de América Latina, sino capaz que ir trabajando en la historia de las unidades. Porque hay una historia de las unidades. Hubo una unidad cultural azteca, una unidad cultural maya, una unidad cultural inca. Sobre esas unidades culturales se construyeron las unidades de la estructura colonial española, que dieron en los virreinatos identidades a nuestro continente. Y sobre esas unidades del mundo originario y luego del mundo español, Morazán pensó las Provincias Unidas de Centroamérica y Bolívar pensó la Gran Colombia y los revolucionarios del Río de la Plata pensaron las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Y ahí pensó Artigas, y ahí pensó el mariscal Santa Cruz, y así pensó Bolívar, y así pensó Martí, y así pensó el Che. Y sobre esas unidades es donde vamos a poder construir, con un pasado común y con una agenda del futuro, la unidad de este continente en la época inevitable que Perón predijera ya hace muchos años de los continentalismos. Si no lo hacemos, seguramente seremos pequeños alfiles de un juego mayor y estaremos condenados, por lo tanto, a la derrota y a 100 años de soledad. Por eso esta tarea, Norberto, con tu grupo, al cual me siento integrado, es una tarea extraordinaria, que tiene que tener los dos ritmos. El ritmo de integrarnos con muchos a pesar de las diferencias, porque el campo popular se construye ampliando la base de sustentación, pero que esa ampliación no nos niegue la polémica. No, polémica y unidad, para poder ampliar soberanía, que es la más rica de la tradición latinoamericana, y ampliar derechos individuales, que es también la más rica de las tradiciones liberales, democráticas y populares argentinas. Y termino diciéndoles que en esta tarea histórica, historiográfica, historicista y futurista, porque si tenemos una rica historia tenemos que hablar del futuro, tenemos que ir rompiendo mitos, contestando golpe por golpe, no evitando polémicas, hacer algo que me maravilla que hizo Néstor Kirchner, que es ponerle sentido común al pensamiento popular para rebatir el sentido común que los medios masivos de comunicación le pusieron al neoliberalismo. Hacerse preguntas ingenuas frente a la falsa ingenuidad que tienen los nuevos popes del republicanismo argentino. Y romper esas antinomias para construir lo que yo decía al principio, una instancia civilizatoria, ¿no? Romper esa antinomia de civilización y barbarie. La verdad que nosotros nos hemos criado, y por culpa tuya, Norberto, Hererte, y después vos por culpa de Jaureche, nos hemos criado pensando esa antinomia, ¿no? La antinomia de civilización y barbarie. Nos hemos criado pensando que la civilización representaba esa cultura de élite, erudita, europeísta, que no miraba a América Latina, frente a una cultura nacional y popular que no era erudita, que no salía o no nacía de las grandes artes, sino que nacía de la práctica cultural del pueblo. Pero eso hoy se ha unido, porque la verdad es que la oligarquía ya no es ni erudita, ni ilustrada, ni europeizante, es bruta. Nuestra oposición reaccionaria, como decía Enrique, ojalá que fuera algo ilustrada y pudimos oponer dos modelos culturales a su brutalidad, así que el campo nacional y popular nos estamos haciendo cargo de la civilización y de la barbarie, y eso nos tenemos que hacer cargo junto con todos los países de América Latina. Bienvenido a este libro, ¿eh? Bueno, leemos una última edición que nos